y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Como les mencionaba hace un momento, anoche vimos cómo la historia de la iglesia cristiana es una historia escrita con sangre. Primero, con la sangre de Cristo. Luego, con la sangre de los apóstoles. Vimos cómo en el segundo siglo un escritor cristiano Tertuliano escribió que la sangre de los mártires era semilla para proliferar la predicación del Evangelio. Donde caía un mártir por defender la verdad, se levantaban 100 que tomaban su antorcha. La historia de los primeros siglos de la iglesia cristiana se escribió con la sangre de los mártires, de aquellos que eran llevados al circo romano, que eran llevados a los gladiadores, a los espectáculos, y los emperadores romanos se ensañaron con perseguir a los cristianos. Pero luego, cuando el imperio romano abre los brazos para, entre comillas, aceptar el cristianismo como una religión ya no perseguida en la época del emperador Constantino el Grande, ahora las cosas cambian. Ahora la iglesia cristiana ya no es perseguida, a lo menos de afuera. Pero el diablo, en su tremenda estrategia, se encarga de que la iglesia sea infiltrada y que los que una vez fueron perseguidos eventualmente se transformen en perseguidores. Esa ha sido la historia de la iglesia y podemos seguir y lo vamos a ver esta noche, mañana por la mañana y mañana por la tarde, cómo la historia de la iglesia cristiana se escribió con la sangre de los mártires. Y si tú quieres descubrir el verdadero pueblo de Dios a lo largo de los siglos, busca las huellas de la sangre. Porque el verdadero pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Es más, el apóstol Pablo, y lo leímos anoche, dijo: todo el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo sufrirá persecución. Entonces, si queremos descubrir el verdadero pueblo de Dios, busquemos las huellas sangrantes. Y ahí encontraremos, porque el verdadero pueblo de Dios no transige. El verdadero pueblo de Dios no se agacha, no se deja dominar por las circunstancias ni por aquellos que quieren doblegarlo. Se mantiene leal hasta la misma muerte. Porque Jesús ya se los advirtió: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la historia de la iglesia. El apóstol Pablo describe también la iglesia del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, pero a lo largo de la historia, porque desde que entró el pecado, Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y entre la mujer,
entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esa enemistad, ese odio, esa pelea del dragón contra la mujer, como vimos anoche, es una pelea continua. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo describe así al verdadero pueblo de Dios en ese capítulo famoso de la fe. Hebreos capítulo 11, un capítulo extraordinario. Podríamos decir que es la vitrina del verdadero pueblo de Dios. No lo vamos a leer entero porque menciona mucha gente que se mantuvieron fieles hasta el fin. Dice, ahora sí, en el capítulo 11 y en el versículo 32 en adelante. ¿Y qué más añado? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres de Dios recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos mártires del Señor que se mantuvieron fieles, todavía esperan el cumplimiento de la promesa. No van a ser perfeccionados antes que nosotros. Como Pablo lo dijo, no serán delanteros, ni nosotros seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor,
seremos arrebatados juntamente con todos ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, para estar así para siempre con el Señor. Ellos no recibieron lo prometido porque todos vamos a ser perfeccionados juntos y así estaremos para siempre con el Señor. La mayoría de estos, no todos fueron mártires, pero todos los que fueron mártires se mantuvieron fieles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y así a lo largo de los siglos, usted puede buscar el verdadero pueblo de Dios por estas 3 características imposibles de no verlas. No se pueden esconder. El verdadero pueblo de Dios es fiel, guarda los mandamientos de Dios. El verdadero Hijo de Dios está dispuesto a morir con tal de no abandonar ni negar su fe. Así que puedes buscar los que guardaron los mandamientos de Dios. Puedes buscar las huellas de la sangre, pero también puedes buscar los que mantuvieron su fe en medio de la tribulación. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Estábamos diciendo que el diablo se ensañó contra el pueblo de Dios. Y al principio, después de que el pueblo escogido le quitara la vida al enviado del cielo, al Hijo de Dios, los mismos judíos se encargaron de seguir persiguiendo a aquellos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. El primero de los apóstoles en perder la vida como mártir, en ser apuñaleado, fue el hermano de Juan, Santiago. Murió en Jerusalén, en manos del rey Herodes, a instancia de los judíos. Y Herodes vio que a los judíos le había encantado que le quitaran la vida a este discípulo tan amado del Señor, uno de los 2 hermanos, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Y se propuso, ustedes lo pueden leer aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Ya leímos que el apóstol Pablo escribió, fueron maltratados. Y él echó mano de algunos de los de la iglesia para maltratarlos y mató a cuchillo, a espada, a Jacobo, hermano de Juan, el primero de los 12 apóstoles en perder la vida en forma violenta. Y viendo, versículo 3, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El próximo que iba a ir, no solo a la cárcel, sino a ser acuchillado, era el apóstol Pedro. Claro, el resto de la historia cuenta cómo lo metieron en la cárcel.
Pero estando en la cárcel, Dios envió a su ángel del cielo que abrió las puertas de la cárcel y Pedro salió libre. Eso no cambió su destino, porque años más tarde el emperador romano Nerón lo declaró digno de muerte porque era cristiano. Y como no era ciudadano del Imperio Romano, mandó a crucificarlo. Y cuando iban a crucificar a Pedro, él dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Por favor, no me crucifiquen como a él, porque ni me quiero parecer a él ni aún en la muerte, porque él es demasiado santo al lado de mí, que lo traicioné, que lo negué 3 veces y pidió ser crucificado cabeza abajo. Y así murió el apóstol Pedro. Todos los demás apóstoles fueron perseguidos, primero a instancias de los judíos, luego por el Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se une con la iglesia cristiana, y de esto vamos a hablar un poquitito ahora, Constantino tenía la visión de unificar al imperio. El imperio tenía la religión oficial, que era la religión pagana del culto al dios Sol, y al representante del dios Sol en la tierra, el emperador romano. Todos los ciudadanos del vasto imperio romano tenían que adorar al emperador. Tenían que prenderle incienso a la esfigie, a la imagen del emperador, y esto se consideraba lealtad al gobierno. No podían recibir el salvoconducto si no cumplían con la obligación de prender incienso al genio del emperador. Eso trajo mucha muerte entre los cristianos. Pero después del último emperador, porque fueron 10 persecuciones imperiales, sube un nuevo emperador llamado Constantino el Grande. El diablo había tratado de borrar a los cristianos de la faz de la tierra. Soltó persecución, como leímos anoche, cuando vio el dragón que el Hijo de la mujer, Jesucristo, había sido arrebatado para Dios y para su trono en el cielo. Entonces volvió su odio contra la iglesia, contra la mujer, y desató una persecución tras otra, tras otra, tras otra. Pero más los mataba a los cristianos, más se proliferaban. Como ya mencionamos, la sangre de los cristianos era como que regaran semilla para el cristianismo. Al ver el valor, la lealtad, la fidelidad, el arrojo y la disposición de entregar su vida por la verdad, la gente decía: esto es algo por lo cual vale la pena morir. Y si otros están muriendo por eso y no les importa perder la vida, debe ser verdad. Y así miles se convertían al cristianismo. Creció tanto la iglesia cristiana dentro de los confines del Imperio Romano, que llegó el momento que 3 de cada 5
ciudadanos del Imperio Romano habían aceptado el cristianismo. Es decir, un 66% del Imperio Romano se había hecho cristiano. Cuando vio Constantino todo lo que estaba pasando, y el emperador antes de Constantino se llamó Diocleciano, y Diocleciano desde el año 303 hasta el año 312 desató la peor de todas las persecuciones contra el pueblo cristiano en todo el Imperio Romano. El crimen era no adorar al emperador, no postrarse delante de una imagen y adorar a Cristo como el único Dios y Señor. Ese era su crimen. Ahora Constantino llega al poder y dice, el imperio se está desmembrando. Muchos están siendo muertos por la religión. Voy a poner fin a esto. Pero no fue porque sí. No fue porque él escogió. Realmente, cuando usted lee la historia escrita por la Iglesia Católica, tienen a Constantino el Grande, el emperador, como un gran héroe del cristianismo, como el que terminó con la persecución y realmente favoreció a la iglesia cristiana. Y cuando ellos cuentan la historia, que realmente es como un mito, una leyenda, la historia católica cuenta que Constantino se convirtió porque vio una señal en el cielo, una nube que cubría el sol y la nube tenía forma de cruz. Y escuchó una voz que le decía desde el cielo, en este signo vencerás, o con esta señal vencerás. Él iba a pelear contra Diocleciano y sus ayudantes. Y él interpretó que Dios le decía que si iba en el nombre de Cristo, por la cruz vencería. Pero el sol, él era adorador del Dios Sol, iba detrás. Cristo adelante y el sol detrás, estaba protegido. Pero también entendió que las dos grandes religiones del Imperio Romano eran el paganismo, la adoración al sol, y el cristianismo. Y había crecido muchísimo el cristianismo. Y al ver la nube, según la leyenda de la conversión de Constantino, y el sol detrás, él dijo, tengo que unir las dos religiones para hacerla una sola. Si es cierto lo de su visión o no, no sabemos, pero una cosa sí es cierta, que él fusionó las dos grandes religiones del Imperio Romano. En el libro El conflicto de los siglos se describe así la obra de Constantino. La conversión nominal quiere decir de nombre, de Constantino a principios del siglo IV. Según la historia, él se hace cristiano, entre comillas, en el año 312, donde tiene esta visión. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV
causó gran regocijo en el mundo cristiano. Ahora el emperador había aceptado el cristianismo. Por cierto, la misma Iglesia Católica reconoce que nunca se bautizó sino hasta unos días antes de su muerte, porque le dio miedo la muerte y no estaba bautizado como cristiano. Así que fue una conversión de nombre. Esto causó grande regocijo en el mundo cristiano. Y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo a la iglesia. Desde entonces, desde la época de Constantino, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido por el cristianismo, realmente vino a ser el vencedor. El espíritu del paganismo dominó a la iglesia. Sus doctrinas, sus ceremonias, sus supersticiones se incorporaron a la fe cristiana y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. A Constantino y la unión del paganismo con el cristianismo le debemos las costumbres y prácticas del mundo cristiano. Las fiestas cristianas, así llamadas cristianas, todas fueron introducidas del paganismo. Por ejemplo, en el Imperio Romano, una fiesta muy importante era el nacimiento del dios Sol, que se celebraba en todo el Imperio Romano en el solsticio de invierno. El 25 de diciembre era el nacimiento del dios Sol. Y qué interesante que unos añitos después de la conversión de Constantino, la iglesia adopta el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Cuando lo adoptan dicen, no sabemos cuándo Cristo nació, pero ¿por qué no celebrar un día en honor al nacimiento de Cristo? Y Constantino dijo, pues, celebrémoslos. Y eso va a ayudar a que los paganos que adoran al sol y su nacimiento el 25 de diciembre ahora ya no adoren al sol, sino que adoren al sol de justicia, a Cristo. Es interesante porque el Papa Juan Pablo II, el Papa polaco, hace unos años atrás, escribió una encíclica, una carta pastoral para toda la Iglesia Católica que se llama Dies Dominis, Día del Señor, hablando acerca del domingo como Día del Señor. Pero en esa encíclica, y yo tengo una copia de ella en mi computadora, Juan Pablo II escribe que el cristianismo llegó a ser el vencedor en el Imperio Romano. Y las fiestas paganas, ¡qué maravilla! Ahora se transformaron en fiestas cristianas. Venció el cristianismo. Y él menciona la fiesta de la adoración al dios Sol. El 25 de diciembre, ahora llegó a ser la celebración del nacimiento del Sol de justicia, Cristo Jesús. También dice en esa encíclica, desde la creación del mundo, Dios había apartado un día para recordarle a Él como el único Dios creador. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento guardó ese día de reposo por siglos, el séptimo día de la semana, el Shabbat, dice
Juan Pablo II. Pero al venir Cristo, el prometido, al morir y resucitar, la iglesia tuvo a bien, literalmente, la iglesia tuvo a bien escoger el primer día de la semana, y entonces lo dice con todas las letras, el día que en el Imperio Romano se adoraba al Dios Sol, para hacerlo ahora el día principal de adoración a Jesucristo, porque Cristo resucitó en domingo. Bueno, ¿cómo sucedió? Constantino, y les leo ahora nuevamente en el conflicto de los siglos, dice: el paganismo que parecía haber sido vencido y derrotado, página 54 del conflicto, vino a ser realmente el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este gigantesco sistema de falsa religión es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Así que el hombre de pecado, el papado, es la obra maestra del poder de Satanás. Sigue diciendo: Satanás se había esforzado primero por destruir a la religión cristiana, pero ahora para infiltrarla, para hacer que los cristianos transigieran. Trató de hacer caer a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarlo y mostrándole todos los reinos de este mundo y su gloria, le ofreció entregárselos todos con tal que lo reconociera como supremo y príncipe de este mundo. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtuvo mejor éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esta manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al obispo de Roma. Y entonces comienza a explicar cómo fue este sistema, cómo se fueron introduciendo las falsas doctrinas. No es mi tema en esta hora, pero sí voy a llegar a este puntito. Era la política del emperador Constantino conciliar los intereses del paganismo y el cristianismo para hacerlos uno solo. Para su obra sacrílega, Roma se atrevió
a meterse con la ley de Dios. Ya lo decía el profeta Daniel, que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Se atrevió a quitar el segundo mandamiento que prohíbe la adoración a las imágenes. Todas las imágenes del Imperio Romano, del paganismo, ahora se hicieron imágenes cristianas. Ya no estaban adorando a Júpiter y a Marte, el dios de la guerra, y todos los demás. Ahora estaban adorando las imágenes de los apóstoles. Ganó el cristianismo. Ahora hasta los paganos están adorando a los héroes cristianos. Qué error tan grande. Estaban violando los mandamientos de Dios. Se habían apartado de Cristo, le habían dado la espalda a la ley de Dios. Dice, el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había apartado, bendecido y santificado desde la creación del mundo, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento de cambiar el sábado por el domingo no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley era inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad del sábado. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que él se proponía. Para llamar la atención de la gente hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en domingo, no obstante se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose el sábado junto con el domingo. Ahora, esto es exactamente lo que dice el conflicto de los siglos, lo que nos confirma la historia de aquellos años o de aquellos siglos. Anoche leímos un poquito sobre esto. Y ahora vamos a avanzar un poco más. Dice, leímos anoche esta cita de el historiador Sócrates eclesiástico. Y él escribe, casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los cultos y los misterios sagrados el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, han cesado de guardar el sábado y celebran los cultos en domingo. Ese fue Sócrates eclesiástico. Encontramos a Eusebio de Cesarea, que es otro historiador que siguió después de Sócrates, escolástico. Y
él escribió lo siguiente: la descendencia espiritual de Abraham tuvo que huir y encontró un lugar de refugio seguro al otro lado del Jordán, donde podía servir a su Señor y guardar el sábado. Y entonces declara Eusebio, en la Historia Eclesiástica, volumen 3, capítulo 8, párrafo 1, dice: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y solían pasar el sábado en devoción y sermones. No dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, pero con el correr del tiempo, el domingo tomó el lugar del sábado como día de celebración de los cultos. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora sí, principios del siglo IV, del 300 en adelante. Era la práctica general de las iglesias orientales y algunas iglesias también del occidente, como por ejemplo la iglesia de Milán, guardar el sábado y tenerlo en alta estima. Todas las iglesias del oriente, estamos hablando del IV siglo, y algunas iglesias del occidente, como la iglesia de Milán. No era porque las iglesias orientales o cualquier otra que observaba ese día se inclinara hacia el judaísmo o fueran judaizantes, pero se reunían juntos el día de sábado para adorar a Jesús, el Cristo, el Señor del sábado. Esto cambió después de Constantino. En el año 321, es decir, del 12 al 21 son 9 años. 9 años después que supuestamente Constantino se hace cristiano, profesa el cristianismo. Proclama la primera ley dominical del Imperio Romano y de la historia, la primera ley dominical. Y esto lo encontramos descrito de esta manera. Aquí está. Edicto de Constantino. Ley promulgada por Constantino el Grande el 7 de marzo del año 321 de Jesucristo, relativa al día de descanso. Y esta es la ley literal, traducida del latín al español. Que todos los jueces y todos los habitantes de cada ciudad y todos los vendedores o mercaderes y todos los fabricantes o artesanos descansen en el venerable día del Señor Dios Sol. Estoy leyendo en el apéndice del Conflicto de los Siglos. En el venerable día del Señor Dios Sol. Si él era cristiano, ¿por qué le llama al domingo el venerable día del Dios Sol? ¿Por qué no dijo simplemente que descansen en el día de la resurrección de Cristo? No. Todavía hace mención al Dios Sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, aún en domingo,
ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña como el día del sol. De allí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por la celestial providencia. ¿Por qué dice Constantino que el domingo es el mejor día para sembrar la semilla en el campo y que es el día que Dios lo dio? Los adoradores del sol decían que el sol es quien da vida, quien hace germinar la semilla, y todos nosotros sabemos que Dios es quien hace germinar la semilla, el creador que hizo el sol. Pero el sol calienta la tierra mojada y la semilla germina. Para los paganos, cuando llovía, era la inseminación del sol a la tierra. Es decir, la inseminaba. Y ahora la tierra podía crecer. Es interesante porque en algunos de los idiomas antiguos, la palabra lluvia se dice semen del sol. Semen del sol. Es decir, que el sol insemina la tierra. Y ahora Constantino, que dice que es cristiano, dice, no hay mejor día para sembrar la semilla, para que el Dios Sol le dé la bendición. Sigue el mismo ton pagano. Ahora, ¿qué dijeron los cristianos? Recuerden que en Roma ya no se guardaba el domingo, pero se celebraba el culto en domingo en honor a la resurrección de Cristo, pero seguía siendo un día de trabajo o un día de festivo, día feriado. Fue en el año 358, es decir, 35 años después de la ley de Constantino, que la iglesia cristiana, ahora católica, por cierto, el nombre católico comenzó a usarse después del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, como mencionamos anoche, fue convocado por el emperador Constantino y trajo a todos los obispos de toda la iglesia cristiana para decidir ciertos puntos de doctrina. Y una de las cosas que se decidieron fue que la Pascua se iba a celebrar en domingo, que el día del Señor, Constantino había pasado la ley del domingo como día de reposo, pero que no era ofensivo a Dios que se le adorara también en domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y el Concilio de Laodicea declara lo siguiente, el canon número 16. Canon son las decisiones del concilio. Les decía que el nombre católico comenzó a ser usado desde el Concilio de Nicea en adelante para diferenciarlos de los que no aceptaron las decisiones del Concilio de Nicea. Perdón, para los que aceptaron las decisiones del Concilio de Nicea. Los que no aceptaron los cánones de Nicea eran considerados no de la Iglesia universal, sino de iglesias separadas. De ahí viene el nombre católico, que quiere decir universal. ¿Ustedes son de la Iglesia universal o son de los otros que no aceptan lo que todos los demás aceptaron? De ahí viene el nombre católico. Pero en el año 358, el canon 16
decide. Durante el día de sábado se deben leer los evangelios y otras porciones de las escrituras en alta voz. Todavía están celebrando el sábado y se están reuniendo a leer la Biblia en sábado. Canon 26. Los cristianos no deben judaizar o mantenerse sin trabajar en sábado siendo haraganes, sino que deberán trabajar en el día de sábado, pero en el día del Señor, el domingo, honrarán especialmente a Cristo y como cristianos, de ser posible, deberán abstenerse de trabajar en dicho día. Decisión del Concilio de la Odisea. Todavía se leen los evangelios y se leen porciones de las escrituras en sábado, pero el domingo no deben, el sábado no deben guardarlo como día de reposo y mantenerse holgazanes sin hacer nada. Más bien, los cristianos deben respetar el día del Señor, el domingo, y abstenerse de trabajar en ese día según el mandamiento. Pero el domingo y no el sábado se hizo el cambio en la Iglesia Católica. Ahora, esto no pasó en todo el Imperio Romano. Por ejemplo, en el libro Antigüedades de la Iglesia Cristiana, en el volumen 2, dice lo siguiente: los cristianos primitivos fueron muy cuidadosos en la observancia del sábado o del séptimo día. Es claro que todas las iglesias orientales y la mayor parte del mundo cristiano guardaban el sábado como lo indica el mandamiento. Atanasio también nos dice que ellos mantenían asambleas religiosas en sábado, no porque estuvieran infectados con judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. Epifanio dice lo mismo: celebraban el sábado y adoraban a Jesús. Todas las iglesias, con excepción de Roma y Alejandría. Ahora, en la última mitad del siglo V, San Ambrosio de Milán, en Italia, afirmó oficialmente que el obispo de Abisinia es en el África, Museus se llamaba, Musa es del árabe y Museus es Moisés, obispo de Abisinia, había viajado prácticamente por todo lugar en el país de Ceres, en la China. ¿Cómo se le llamaba la China? El país de Ceres. Por más de 17 siglos, la iglesia de Abisinia continuó santificando el sábado como el día santo del cuarto mandamiento. Ambrosio, en la patrología latina. 17 siglos. Bueno, Abisinia es al sur de Egipto, pero todavía en el cuerno de África. Si ustedes se fijan en el mapa, está Egipto sobre el mar Mediterráneo y luego hay un cuerno de tierra sobre el mar o sobre el Océano Índico en el este de África. Esa nación se llama Etiopía hoy en día, pero se llamaba antiguamente Abisinia.
Son dos nombres de esa región. Los cristianos de Abisinia en el IV siglo y por 17 siglos guardaron el sábado. La reina de Etiopía aprendió del sábado a través del etíope que se bautizó. Pero aún antes de eso, la reina de Seba, que había venido de Abisinia y vino a visitar a Salomón 1000 años antes de Cristo, también había aprendido el guardar el sábado. Por eso dice que por 17 siglos guardaron el sábado. Ahora es muy interesante esta mención de San Ambrosio de Milán, que lo escribe en el V siglo, y en el libro Patrología Latina, porque el conflicto de los siglos dice algo muy interesante sobre la región de Abisinia. Aquí en el conflicto, en la página 634, dice así: un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales guardaban el sábado. Otros sufrieron en modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias cristianas de Etiopía y Abisinia, dos naciones, una al lado de la otra, es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin Roma descubrió la existencia de estos cristianos en Etiopía y en Abisinia. Y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirse el yugo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias cristianas de Abisinia se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido con respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, ahora se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto del cristianismo. Las iglesias de África, de Etiopía y de Abisinia, página 635 del conflicto, observaban el sábado, como lo había observado la iglesia papal, antes de su completa apostasía. Ya leímos cómo guardaban el sábado y luego en el 358 lo cambiaron al domingo, pero todavía guardaban el sábado y el domingo, los dos juntos. Pero las iglesias de África guardaban el sábado. Al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo conforme a la costumbre de la iglesia por la influencia de Roma. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio.
pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso, el domingo. Pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Así que ya vimos que fue un emperador de Abisinia el que decidió, por fuerza obviamente, sujetarse al obispo de Roma, que era el emperador de todo el mundo cristiano. Pero cuando se dio cuenta de lo que esto incluía, finalmente tuvieron que pelear para obtener otra vez su libertad y siguieron guardando el Santo Sábado. Ya desde el V siglo encontramos las iglesias africanas venían guardando el sábado desde el etíope, el que se convirtió y Felipe lo bautizó, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, y era el que estaba encima de todos sus tesoros, el primer ministro de la nación de Etiopía, primer ministro de finanzas. Este hombre se bautizó por Felipe y siguieron guardando el sábado por siglos, hasta que vinieron los católicos y trataron de obligarles a que guardara el domingo. Toda la nación. El emperador accedió, pero finalmente el pueblo se rebeló y el emperador tuvo que poner ejércitos para pelear contra los católicos y recuperar su libertad. No solamente en África, también en Persia, lo que hoy en día es Irán. Del año 335 al año 375, el monarca Shapur II desató una terrible persecución contra los cristianos en Persia, ¿okay? Del 335 al 375. Y la queja popular contra los cristianos en Persia era: estos menosprecian nuestro dios Sol. Recuerden que los persas adoraban al dios Mitra, que es el dios Sol. Estos menosprecian nuestro dios Sol. Tienen servicios para adorar a Dios en sábado y profanan el suelo sagrado de nuestra nación al enterrar en él a sus muertos. Los persas incineran a la gente, no la entierran, la queman. Pero decían los cristianos, en lugar de quemar la gente, los entierran. Y en lugar de adorar al sol en el día del sol, adoran a su Dios en sábado. Estamos hablando del año 375 después de Cristo, y todavía los cristianos de Irán seguían guardando el sábado. En España, el concilio de Elvira en el año 305, el canon número 28 del concilio de Elvira revela que la Iglesia de España durante esa época guardaba el sábado, el séptimo día. Dice así: en cuanto al ayunar cada sábado, resuelto que se corrija el error de ayunar cada sábado. Esta resolución del concilio de Elvira estaba en directa oposición a las regulaciones de la Iglesia de Roma, porque Roma implementó que los sábados se ayunara con el fin de humillar el día sábado y que la gente lo viera repugnante y ya no lo guardara.
establecieron ayuno en sábado. Pero en España, el concilio de Elvira decidió no se ayuna más en sábado. Es un día de gozo y de festividad para el Creador y para Cristo Jesús. En España. En el siglo V ahora, eso fue en los 300, el siglo IV, después de Constantino, las iglesias siguieron guardando el sábado en muchos lugares, en África, en Asia, en España, se seguía guardando el sábado. En el siglo V, dice en el libro de Lyman, Cristianismo antiguo ejemplificado, dice, aún hasta el siglo V se continuó con la observancia del sábado en la iglesia cristiana en la mayor parte del romanismo oriental. Es decir, las iglesias de Oriente, el V siglo, 100 años después, todavía seguían guardando el sábado. Ahora viene otro documento de Francia. Los institutos de Casiano, en el libro 3, dice, por lo tanto, con la excepción de cultos vespertinos y nocturnos, no hay servicios públicos entre los cristianos durante el día entre semana, con la excepción de tener cultos los sábados y los domingos. En Francia todavía se guardaba el sábado y al mismo tiempo también tenían cultos el domingo, porque estaba dentro de la jurisdicción del Imperio Romano de Occidente. Jerónimo, el traductor de la Biblia del hebreo y del griego al latín, el idioma del Imperio Romano, escribe lo siguiente: los más devotos cristianos trabajan en domingo. Se reúnen para honrar la resurrección de Cristo, pero es un día de trabajo como cualquier otro. Sin embargo, el sábado se guarda según el mandamiento. San Jerónimo, uno de los santos católicos que tradujo la Biblia, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, todavía dice en el año 420 después de Cristo, en el V siglo, que el domingo se trabajaba y el sábado se guardaba. Nuevamente África. San Agustín, otro de los santos católicos del V siglo, deploraba el hecho de que en el caso de dos iglesias contiguas al norte de África, en una se guardaba el sábado del séptimo día y en la otra se ayunaba en ese día. ¿Por qué tienen que ayunar si están celebrando? Y son las dos iglesias cristianas. Para que ustedes vean que el sábado se seguía guardando al norte de África. Del V siglo en España, San Ambrosio santificaba el séptimo día como el sábado, como él mismo lo expresa. Ambrosio ejerció gran influencia en España, en donde también se observaba el sábado. Así que Ambrosio, que vivió al norte de Italia, se guardaba el sábado en su parroquia, pero también, como él tuvo mucha influencia en España, ahora entendemos por qué se guardaba el sábado. En Milán estuvo San Ambrosio.
reconocido como santo entre los católicos. Pero miren lo que nos viene. El celebrado obispo de Milán, San Ambrosio, dijo que cuando él estaba en Milán, siempre observó el sábado, pero cuando iba a Roma, guardaba el domingo. Esto dio lugar al proverbio, cuando estás en Roma, haz como hacen los romanos. Y ahí viene el famoso dicho, cuando estás en Roma, haz como hacen los romanos. Él guardaba el sábado en su parroquia en Milán, pero para no entrar en problemas con el obispo de Roma, cuando iba a Roma, pues guardaba el domingo. Eso no es bueno, pero muestra que todavía se seguía guardando el sábado. Digo, no es bueno que un obispo cristiano, era católico por supuesto, guardara el sábado, pero también el domingo. Pero muestra que todavía el sábado era reverenciado. Sosómen. Sosómen es otro historiador de la iglesia que escribe en su libro séptimo sobre el quinto siglo y dice, la gente de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, lo que hoy en día se llama Estambul, Constantinopla. Esa ciudad llegó a ser capital del Imperio Romano de Oriente desde Constantino en adelante y por eso se llama la ciudad de Constantino. La gente de Constantinopla y en casi todos los demás lugares del Oriente se reúnen el sábado para el culto a Cristo. Pero también el primer día de la semana, costumbre que jamás se practica en Roma o Alejandría. Allá solamente se guarda el domingo. Pero en las iglesias, en Constantinopla y en las iglesias orientales, se guarda el sábado y el domingo. En Egipto hay varias ciudades, esto lo dice Sosómen también, en su libro Historia Eclesiástica en el tomo 7. Hay varias ciudades y villas en Egipto donde, contrario al uso establecido en otros lugares, la gente se reúne los sábados y aunque hayan comido previamente, practican los ritos de la iglesia y celebran la Santa Cena los sábados. El Papa Inocencio I, que vivió del año, o fue Papa del año 402 al 417, miren qué interesante. Lo que hizo Inocencio, pero antes de eso le digo, el Papa Silvestre, que llegó a ser Papa del año 314 al 335, fue el primero en ordenar que las iglesias del Imperio Romano Occidental ayunaran el sábado. Y el Papa Inocencio tomó la orden del Papa Silvestre y la transformó en una ley obligatoria que todas las iglesias occidentales tenían que obedecer, so pena de excomunión, es decir, hay que ayunar los sábados, con el fin de que el sábado fuera repudiado. Inocencio en verdad ordenó que en el sábado siempre se ayunara. Ahora, aquí viene otra historia muy interesante del siglo VI. Estamos viendo siglo por siglo, por siglo, por siglo. Siempre hubo cristianos que guardaron el sábado. Ahora en el siglo VI, en Irlanda y Escocia,
Esta historia no está en su totalidad, pero uno de los personajes de esta historia se menciona en el conflicto de los siglos, y ya lo vamos a leer. Un esclavo fugitivo y heredero al trono testifica en favor de la verdad bíblica en Irlanda y en Escocia. Este hombre fue capturado en la quietud de su villa del campo. Se llamaba Patricio. Estamos hablando del siglo VI. Patricio fue golpeado y arrastrado hasta un barco que lo estaba esperando para llevarlo como esclavo. Inmediatamente se dio cuenta de que iba a ser transportado y transformado esclavo en Irlanda. Poniendo en juego todo su genio creativo, descubrió una forma de escape y logró huir hacia Galia. Galia es el antiguo nombre de Francia. En la providencia de Dios ocurrió que tuvo oportunidad de oír el Evangelio de Cristo. Cuando él huyó, porque iba a ser hecho esclavo, todavía no era cristiano, pero cuando llegó a Francia, escuchó el Evangelio de Cristo, lo aceptó y fue bautizado. Sintiendo la responsabilidad de dar el mensaje en la tierra de su esclavitud, decidió embarcarse hacia el mismo lugar donde lo habían hecho esclavo, hacia Irlanda. Allí se dedicó a testificar de la verdad, predicando sermones bíblicos que apelaban a grandes multitudes y que gracias a su esfuerzo fueron conducidas al pie de la cruz. Y muchos, cientos de irlandeses se hicieron cristianos. Aún los reyes de Irlanda quedaron impresionados por la predicación bíblica y profundamente espiritual de Patricio. Eventualmente, Patricio tuvo la oportunidad de bautizar al hijo del rey de Irlanda, que se llamaba Conall. Juntamente con miles de irlandeses más se bautiza el hijo del rey de Irlanda. El bisnieto de Conall es un personaje que está mencionado por el conflicto de los siglos. ¿Han oído ustedes? Si han leído el conflicto, lo deben saber, de el misionero Colomba o Colombano. ¿Han leído acerca de él? Está en el conflicto de los siglos. Les voy a leer un poquitito solamente de Colomba o Colombano. No es Cristóbal Colón. Esto es muchos siglos antes. Está en el capítulo Fieles portaestandartes o portaantorchas, en la página 67 del conflicto de los siglos. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores, los bretones, desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los desiertos, huir. Los hicieron esclavos. Recuérdense de Patricio. No está mencionado por nombre, pero miren lo que sigue. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde, brilló en Escocia e Irlanda con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colomba o Colombano y sus colaboradores, los que reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla
de Iona, donde habían tenido que huir para no ser perseguidos. Establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Esto está en el conflicto de los siglos. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente de Irlanda. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros, no solo a Escocia, sino también a Inglaterra. Alemania, Suiza y aún Italia. Me tocó estudiar un poquito acerca de Colomba o Colombano, como le dicen en español, y este hombre vivió toda su vida guardando el sábado. Enseñó a sus alumnos en la isla de Iona a guardar el sábado. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. No se trabajaba, se hacían los cultos en sábado. Los alumnos de Columba o Columbano salieron por todos los países de Europa predicando a Cristo y predicando la verdad del Santo Sábado. El mismo Columba murió a la puesta del sol un viernes y sus últimas palabras fueron: qué privilegio el descansar en el día del sábado. Como Dios descansó al terminar su obra de creación, al terminar mi obra en esta tierra, descanso en sábado. Le había pedido al Señor en oración, Columbano, que quería descansar un sábado. Y Dios se lo concedió. A la puesta del sol cerró sus ojos. Era muy amado por sus alumnos, muy, muy querido, y nunca se olvidaron de las enseñanzas que él recibió. Pero ahora viene lo interesante. Columba o Columbano era descendiente directo de Patricio, de Conal, a quien bautizó Patricio, el hijo del rey de Irlanda. El bisnieto de Conal, Columba, era heredero al trono por ascendencia real a través de su madre, Elcene. Parece que Columba renunció al trono por causa de Cristo. Juntamente con Conal, o al igual que Conal, su bisabuelo, Columba mantenía que la Biblia era la única base de fe y práctica. Colocaba un énfasis especial en la necesidad de manifestar una obediencia amorosa hacia los 10 mandamientos, los cuales Columba les llamaba la ley real de Cristo. A los 10 mandamientos, la ley real de Cristo. El Espíritu de Dios trabajó en forma poderosa a través de Columba. Este fundó una escuela cristiana y creó un centro misionero cerca de la costa británica en la pequeña isla de Iona, más o menos en el año 563 después de Cristo. Como él estudiaba las Escrituras y predicaba con la Biblia, parece ser que copió a mano todo el Nuevo Testamento más de 300 veces, como también el Antiguo Testamento unas 5 veces completo escrito a mano. De acuerdo con el doctor Leslie Harding, en su destacada obra La Iglesia Celta, de Celtic Church, una de las características más sobresalientes de los celtas
era su sagrada consideración hacia el sábado bíblico. Las últimas horas de vida de Columba o Columbano se registran de esta manera. Habiendo continuado su labor en Escocia por 34 años, él clara y abiertamente predijo su muerte. Y le dijo a su discípulo Durmit, le pedí a Dios que quiero descansar en sábado, porque el sábado es el día de descanso y lo será también para mí, porque pondré fin a mis labores misioneras, así como Dios descansó de las suyas el sábado. Y Dios se lo concedió. El 9 de junio, un sábado, al comenzar las horas del sábado, durmió en Cristo, Columbia. Andrés Lang, que escribe la historia de la iglesia celta, dice: todos los cristianos trabajaban el domingo, porque el mandamiento dice 6 días trabajarás, pero descansaban y guardaban el sábado, porque el mandamiento dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así que Columba y todos sus seguidores guardaban el sábado, pero trabajaban el domingo. Y él enseñaba que el mandamiento se debe cumplir en su totalidad, no nomás guardar el sábado, sino trabajar el domingo. Y ponía a todos a trabajar en domingo. Haciendo una síntesis, debemos decir que era costumbre en las iglesias celtas de los primeros siglos, tanto en Irlanda como en Escocia, guardar el sábado como día de reposo de sus labores regulares. Obedecían el cuarto mandamiento literalmente, es decir, el séptimo día de la semana, guardaban y trabajaban el domingo. Bueno, hemos llegado hasta el quinto siglo. El tiempo ha transcurrido, pero mañana vamos a entrar a una parte aún más interesante, cuando comienza en Europa la persecución contra los guardadores del sábado. Y vamos a ver cuántos mártires surgen en toda Europa, en Escocia, en Irlanda, en Roma, en la India, en la China. Y estamos hablando ahora siglos después de lo que ya leímos de la India y de Persia. ¿Okay? Y realmente la persecución se vuelve peor cada vez más. Quiero invitarles en esta noche a que se tomen el tiempito, si quieren dormirse más rápido esta noche, a leer el capítulo Fieles portaestandartes o portaantorchas, el capítulo 4 del conflicto de los siglos. Es la historia del pueblo más perseguido, que fueron realmente masacrados por siglos por Roma papal, los valdenses. En el libro en inglés del conflicto de los siglos se llama Los valdenses. Mañana vamos a hablar un poquito de esos perseguidos y vamos a contar la historia de algunos valdenses y cómo por defender la verdad del sábado sufrieron martirio por toda Europa. Pero no solamente los valdenses, también los cátaros, los albigenses, los lolardos, los husitas, todos esos pueblos fueron perseguidos hasta la muerte
por ser fieles al Señor. La historia de los verdaderos hijos de Dios se escribió con sangre. Las huellas de ellos se encuentran manchadas de sangre, como las huellas que dejó el Señor Jesús hacia el Calvario. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Cristo le respondió, yo para esto he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús defendió la verdad y guardó el santo sábado. Él dijo en Juan 15:10, por esto me ama el Padre, porque yo he guardado sus mandamientos. Guardad mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Jesús nos dio el ejemplo. Él guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. La iglesia primitiva por siglos siguió guardando el sábado hasta que vino la apostasía en la época de Constantino. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se levantó pensando que tenía poder para cambiar los tiempos y la ley de Dios. Eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dividió el 10º mandamiento en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos, porque al haber sacado el segundo le tenía que quedar el cómputo en 10, porque todo el mundo sabe que los 10 mandamientos no son 9. Entonces, al quitar el segundo mandamiento de las imágenes, dividió el 10º en 2 y cambió el mandamiento del sábado por el mandamiento que dice santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que impuso Roma, las fiestas del paganismo. Hoy mencionamos el 25 de diciembre, el 6 de enero, Reyes, otra fiesta pagana. Oh sí, esos vinieron siglos después, pero las más antiguas fiestas que introdujo el catolicismo romano, porque San Valentín vino a través de los ingleses en Inglaterra, pero las fiestas más celebradas en el catolicismo romano desde la época de Constantino en adelante fueron 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que entre los romanos era el Día de Todos los Dioses. Día de Todos los Dioses, 1 de noviembre. 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, que en el Imperio Romano, al igual que en la antigua Babilonia, es la fiesta de todos los dioses y de todos los espíritus. Y ahí viene Halloween. Halloween es una contraction, una abreviación de Hallow Evening, que quiere decir la noche o la víspera de los santos, del Día de Todos los Santos. Halloween. Hallow es santo en inglés. In es evening, Hallow Evening, o sea, la noche anterior al Día de Todos los Santos. Y eso es Halloween, el día del satanismo, de las brujas y de todo lo demás que acaba de pasar hace unos 10, 12 días atrás. Esas fiestas, el 25 de diciembre, el 15 de agosto, Asunción de María, se introduce como la Asunción de María, pero era la fiesta de la diosa romana del amor, Afrodita. Entre los babilonios, Astarte. La fiesta
de Semana Santa, culminando con el domingo de resurrección, la fiesta pagana. El carnaval que venía de la antigua Roma de la Saturnalia se introduce dentro del catolicismo romano. Y todas las fiestas de la Iglesia que manda en el cuarto mandamiento cambiado, santificar las fiestas, se refiere al domingo y a todos los días paganos que se introdujeron. Muchos murieron por defender la verdad. Los que no se sometieron a las leyes de Roma fueron perseguidos y exterminados. Y mañana vamos a escuchar la historia de algunos de ellos. Hoy escuchamos sobre Patricio y sobre Conal y sobre el bisnieto de Conal, Columba o Columbano, que está mencionado en la página 67 del Conflicto de los Siglos, en el capítulo que les estoy encargando que lo lean en preparación para el tema de mañana, que hablaremos también de los valdenses y de los albigenses. Vamos a concluir en esta noche cantando el himno, luego la oración. Sed puros y santos, mirad al Señor. Permaneced fieles, orad sin cesar. Y que la palabra de nuestro Salvador sed puros y santos, Dios nos juzgará. Orad en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela a Jesús y su semejanza en nos encontrará. Sed puros y santos, Cristo nos guiará. Seguid su camino, en él confiar. En paso en zozobra, la calma dará. Quien nos ha salvado de nuestra maldad. Amante Padre y Dios nuestro, al leer en tu palabra la suerte de aquellos que decidimos seguirte a ti, guardar tus mandamientos, defender la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo, nos damos cuenta que estaba escrito en los anales de tu palabra y cumplido en la historia que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Hemos visto cómo aquellos que se mantuvieron fieles a ti en medio de ese tiempo de apostasía, cuando el paganismo entró en la iglesia y se negaron a celebrar las fiestas paganas y aceptar el día que el emperador romano y que la Iglesia Católica establece, tuvieron que salir, irse lejos, esconderse en el desierto, en las montañas, moverse fuera de la jurisdicción del Imperio Romano
para poder subsistir, pero muchos otros perdieron la vida. Tú dices en tu palabra que el que pierda su vida por amor de mí, ese es el que la hallará. Pero el que trate de salvar su vida, ese es el que la perderá. Hemos tenido el ejemplo de aquellos que prefirieron morir antes que negar su fe. Ayúdanos a fortalecer nuestra propia fe para que cuando venga el día de la prueba, ese día en que todos los seres humanos seremos probados, tu promesa es: yo te guardaré por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros sabemos que también viene esa hora de prueba, pero tu promesa es que tú nos guardarás fieles hasta el mismo fin. Despídenos con tu bendición, tráenos por las horas de la mañana para seguir estudiando la historia y tu palabra y levantando en alto tu verdad, tu ley y tu santo sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.